Ya, perdón. Ya se escucha. ¿No? Bueno. Entonces, te decía que hay que descartar episodios de manía y hipomanía, síntomas secundarios a otros trastornos psiquiátricos o síntomas secundarios a consumos de sustancias que también les podrían dar síntomas depresivos, pero no como tal una depresión. Y los síntomas secundarios a otra enfermedad, como por ejemplo el hipotiroidismo y otros órganos. De los factores de riesgo, tenemos la relación igual en sexo es 2:1. Esto tiene una relación con, hormonal, efectos del parto, estresores psicosociales y modelos de conducta en la sociedad. La edad, se dice que se puede ocurrir a cualquier edad, aunque se ha notado un incremento ya en la edad de los 20 arriba, y tiene relación estrecha con consumo y abuso de sustancias como el alcohol y drogas, justo en ese mismo grupo de edad. El estado marital también es un factor de riesgo, siendo mayor la prevalencia de depresión en personas sin relaciones interpersonales cercanas, que sean divorciadas o separadas. Y el estatus socioeconómico o intercultural, que es más común en áreas rurales que urbanas. De las comorbilidades, o sea, pacientes que tengan comorbilidades, o sea, padecimientos, por ejemplo, que tengan dolor crónico o otras enfermedades que sean discapacitantes, también los hacen más susceptibles a depresión. También el consumo de sustancias nocivas, ataques de pánico, trastorno obsesivo compulsivo y ataque de ansiedad. De la etiología, pues aquí hay varias teorías, ¿no? Y aquí vamos a entrar en lo que es como lo principal, que son las aminas biogénicas. De aquí vamos a tener que, es importante saber cuáles son, o sea, el efecto de cada amina, porque vamos a tener una traducción clínica de acuerdo con cada amina. Aquí vamos a empezar con la norepinefrina, que va a tener un impacto importante sobre la disfunción cognitiva. Es decir, participa en el desarrollo de conexiones neuronales límbicas, corticales, y esto se va a ver relacionado con experiencias estresantes continuas, ya que van a formar conexiones de relación, o sea, con las experiencias que tenga el sujeto van a generar estas conexiones y van a generar como una respuesta adaptativa a los estresores que vaya viviendo el sujeto. Entonces va a tener como un ajuste. La atención, vamos a tener que las vías noradrenérgicas de la dorsal son esenciales para la actividad del frontal. Entonces también va a tener una traducción ahí. También tiene que ver con los síntomas de astenia y tiene una participación mixta con, entre serotonina y noradrenalina. Entonces, por eso los tratamientos también son como iguales y sirven un poquito, y también depende de la clínica para seleccionar el tratamiento, pero vamos a ver. En cuanto a la serotonina, vamos a tener que es un neurotransmisor regulador y que dependiendo de la oferta y la demanda del sujeto vamos a tener un equilibrio. Si la demanda supera la oferta, aparecen los síntomas depresivos. Esto se va a traducir en una baja tolerancia al estrés. ¿Esto cómo lo vamos a ver? Pues personas que ante cualquier factor estresante lo van a ver como algo insuperable o algo que es muy difícil de hacer, como que ven una montaña. También se va a ver relacionado con un bajo umbral de dolor, que tiene una relación con las proyecciones descendentes del núcleo basal del RAFE, que son serotoninérgicas y de los esperurios, que también modulan un poquito de la tolerancia al dolor. Esto porque es importante, porque algunos pacientes tienden a exagerar, o los clínicos tendemos a pensar que los pacientes están exagerando un dolor, cuando realmente pues sí hay una relación de que tienen un umbral mucho más disminuido al dolor, entonces sí tienen más dolor, no solo están refiriéndolo, sí lo sienten. También hay alteración de los ciclos circadianos, donde pues vamos a tener principalmente a la melatonina también, porque hay una latencia cortada del sueño REM, que implica una duración más corta del sueño no REM, que es fundamental para que el sueño sea eficiente. O sea, por eso los pacientes se sienten que duermen, pero no descansan. Y pues aquí también participa la melatonina, y también tenemos un tratamiento especial para eso.
De la dopamina vamos a tener que su disminución provoca el síntoma de anedonia, y esto tiene que ver con los circuitos de recompensa a nivel central, que es la relación entre el núcleo accumbens, el área tegmental ventral, donde también actúa glutamato, que es otro neurotransmisor. Y este circuito está complementado con otras áreas, que son el córtex prefrontal, el hipocampo y la amígdala. Aquí vamos a tener que también hay factores de transcripción que están alterados en la depresión. Que son los que también... Reviso rápido si no se salió, ¿eh? Y aquí nada más les puse una tablita donde está como resumido ahí por neurotransmisor y los síntomas que nos va a dar. Entonces vamos a tener, como les dije, la serotonina nos va a dar las somatizaciones, que son la alteración es la baja tolerancia al dolor y la baja la resistencia al estrés. Y aquí vamos a tener una traducción más clínica, ¿no? Que son las molestias físicas o las somatizaciones que tienen los pacientes con un trastorno depresivo. Van a tener cefalea, lumbalgia, distensiones abdominales, que sí les van a doler más que cualquier un paciente que no tenga depresión. La baja resistencia al estrés es lo que les decía, justamente va a tener una relación con sentimientos de angustia y las ideas pesimistas. Entonces todo lo ven difícil, todo es complejo y todo es incapaz de superarse. De la melatonina, pues lo que les decía del sueño REM, la latencia y pues la baja eficiencia del sueño. Esto se va a traducir clínicamente en sentimientos de culpa, en insomnio, despertares precoces, que de hecho se ve que pues, son 2 horas más o menos antes de la regular. Se despertaban a las 6, pues, se despertaban a las 4. Entonces, y pues la sensación de que sí durmieron, o sea, pacientes que sí durmieron, pero no me sigo sintiendo cansado. Entonces, es por una baja calidad del sueño. Eso también tiene relación con otra alteración que es hormonal, que es el hipercortisolismo. Genera otros síntomas como depresión. Hay hipofunción catecolaminergica con la percepción de dopamina, y ahí es la anedonia que les presentaba, ¿no? La dificultad de sentir placer con cualquier noticia buena, ¿no? Entonces ya no les genera nada. Entonces pueden estar ahí aplanadillos, no sienten nada. Y esto pues va a tener una repercusión a nivel social y les va a afectar en sus relaciones de día a día, ¿no? Trabajo, familiares, amigos. Entonces, pues sí. De hecho, también se dice que pues, un porcentaje de los pacientes ni siquiera van solos a la consulta por tengo depresión, sino que los familiares lo ven alterado, pues te lo mandan. No es el mismo. Ya, la adrenalina, pues la poca activación o están pues aplanados a nivel cognitivo, o sea, vamos a tener alteraciones del lenguaje, pues, son menos fluidos, o la inatención, no tienen una mirada enfocada, esto lo vamos a ver en la clínica. Y pues todo esto tiene una traducción a nivel de tratamiento, donde, pues si tenemos estos síntomas podemos escoger cierto tipo de fármacos que nos vayan a ayudar un poquito, o combinaciones para que podamos mejorar la calidad de vida y las relaciones del paciente. Estas son las áreas que mencionaba, nada más para que las vean dónde están localizadas, ¿no? El córtex prefrontal dorsolateral, la corteza prefrontal orbital, el córtex, y el área prefrontal ventromedial, la amígdala, el campo y el giro singular. Dentro de otras alteraciones a nivel de neurotransmisores, vamos a tener que los pacientes con depresión también van a tener bajos niveles de colina, que es de donde se va a también a sintetizar la acetilcolina. De GABA, que es un neurotransmisor inhibidor por excelencia del sistema nervioso, tiene un efecto en vías ascendentes de monoaminas y se ve reducido en las vías mesolímbicas y mesocorticales, también produciendo o haciendo sinergia con las alteraciones en las depresiones. De glutamato y lisina, que son neurotransmisores excitatorios, vamos a tener que una estimulación constante que genera neurotoxicidad. Y esto se va a ver a nivel del hipocampo, ya que aquí hay una alta concentración de los receptores para glutamato. Entonces, pues, una gran estimulación te va a generar la neurotoxicidad y se va a ver más afectado el hipocampo por la cantidad de receptores que tiene.
Esto actúa en conjunto con una alteración de ejes hormonales, ya vamos a checar luego de abajo, donde hay un aumento, o sea, ha habido un aumento de la actividad del eje hipotálamo hipófisis de hasta el 60% de los pacientes. Hay hipercortisolemia, que esto baja la inhibición del tono de serotonina, aumenta la norepinefrina, la acetilcolina y la hormona liberadora de corticotropina, y baja las inhibiciones del feedback a nivel del hipocampo. La hormona de crecimiento también se ha visto que tiene niveles bajos, pero de su contrarregulador, que es la somatostatina, que esto causa depresión. Y también la hormona de crecimiento se da igual por una estimulación noradrenérgica y de dopamina. Entonces, si hay baja, tenemos baja también de las hormonas. Y de las hormonas tiroideas, vamos a tener que del 5 hasta el 10% de los pacientes tienen una alteración a nivel de tiroides. Pues también se puede ver una traducción hacia la depresión por ahí. De la alteración inmunológica, lo que se habla en los textos, es que hay una baja proliferación de linfocitos en respuesta a mitógenos. Y hay alteración de la inmunidad celular con esto, ¿no? Hay una producción inmunitaria de neuromoduladores, que son el factor liberador de corticotropina y citocinas, como la interleucina 1, que también induce la síntesis de glucocorticoides. Hay una asociación entre la severidad de la depresión con el hipercortisolismo y la disfunción del sistema inmune. Y de factores genéticos, tenemos que familiares afectados de primer grado confieren un riesgo de 10 hasta el 25% de que un hijo tenga una alteración, si es solo uno de los padres. Si son los dos, este riesgo se duplica. La herencia genética, o más bien la genética, es solamente responsable del 50 hasta el 70% de la alteración, y esto se suma a los otros factores, que son los psicosociales y todas las experiencias vividas. Hay cromosomas que se han visto implicados, estudiados. El cromosoma 18 se ha visto más en los modelos de herencia tipo familiar. El 21Q tiene una asociación más con la esquizofrenia y el trastorno bipolar, y el 22Q11 es más implicado en el crecimiento neuronal y la guía axonal. Entonces, también si hay cromosomas, pues puede haber alteraciones que nos puedan dar depresión. De los factores psicosociales, vemos que pues, son varias cosas que pueden influir en el desarrollo de la depresión. De esto hay eventos y estrés ambiental, ¿no? que van a generar cambios en la biología cerebral y alteraciones en los neurotransmisores, vías de señalamiento o segundos mensajeros, pérdida de neuronas y la reducción de las sinapsis neuronales. La personalidad, se ha visto que una personalidad obsesivo-compulsiva, histriónica, o los pacientes que son más tipo border, tienen un mayor riesgo de tener un trastorno depresivo. Los eventos que el paciente considere estresantes, es importante mencionar que el paciente los considere, porque pues, si un paciente a lo mejor te refiere a algo que él lo siente como estresante, pero tú no, pues vas a tender a hacer un infradiagnóstico. Entonces, pues considero que pues, no todos sentimos lo mismo. Y puede tener un impacto sobre el desarrollo del trastorno depresivo. Hay factores psicodinámicos, una teoría, que son 4 puntos, que son las alteraciones de la relación madre e hijo durante la fase oral, que son los primeros 10 a 18 meses de edad. Una relación con una pérdida real o imaginaria de objetos, que van estrés en el paciente. La introyección como mecanismo de defensa, es decir, que pues no me permito sentir tristeza por lo que estoy o por lo que he perdido. Y la combinación de amor-odio o amor-tristeza por el objeto perdido, ya sea real o... hay otras teorías que también son más homopsicológicas y solo las voy a mencionar. Las teorías cognitivas se desarrolla a partir de personas susceptibles, ¿no? O sea, ya si tenías factores de riesgo genéticos, además le sumas una distorsión cognitiva, pues te va a dar. Entonces tenemos que la teoría de la triada cognitiva, que tiene que ver con
la visualización que tiene el paciente sobre él mismo dentro del mundo y sus proyecciones a futuro. También tiene que ver con las formas en las que el paciente organiza e interpreta todas las experiencias que vaya recolectando a lo largo de su vida. Entonces, si tienden a ver el vaso medio vacío, pues, hay pacientes que tienen inferencia arbitraria, que es sacar conclusiones de experiencias, pero sin tener una evidencia suficiente para tener esa conclusión, que generalmente pues, es negativo. Hay una abstracción específica que es concentrarse solo en lo malo. O sea, de una experiencia total, o sea, a lo mejor un viaje, se clavan con la idea de una cosita que fue mala y o sea, abstracción de lo malo y pues, eso lo magnifica. La sobregeneralización es a partir de una experiencia, no sé, de un día que hubo algo malo, ya generaliza y esa persona es mala o esto es malo. Entonces sobregeneralizan. La magnificación y minimización, que tiene a magnificar lo malo y a minimizar lo bueno, entonces, de cualquier evento que vivan. O la personalización, es decir, que tiendan a ver que todo es en su contra, pero pues no hay una evidencia de que realmente eso sea realmente en su contra, a lo mejor, no sé, un regaño general, que al grupo lo siente muy personal. El absolutismo o el pensamiento dicotómico, ¿no? O sea, son los pensamientos de todo o nada. Esto es completamente malo o esto es completamente bueno para mí. Y la teoría del desamparo aprendido, que conecta un fenómeno depresivo con experiencias de eventos que están fuera de nuestras manos, ¿no? Entonces, pues vas teniendo una serie de eventos desafortunados y pues tú lo vas aprendiendo que pues, no, o sea, que es malo y te va a generar un déficit cognitivo motivacional y otro emocional. Dentro de la clínica vamos a tener que hay dos síntomas que son como pivotes para la depresión, ¿no? Que son el ánimo depresivo y la pérdida de sensación de placer o la anedonia o interés en tus actividades diarias. De los síntomas asociados vamos a tener la preferencia de dolor emocional o físico agonizante o la incapacidad de llorar ante un evento que para todos sería como normal. Hasta 2/3 de los pacientes van a contemplar la idea de suicidio y solamente del 10 al 15% lo completan o tienen un intento. Pacientes con un ingreso previo por intento de suicidio tienen más riesgo de volverlo a intentar que una persona que no lo ha hecho. Refieren baja de energía y pues generalmente pues, en la clínica te van a decir es que, o sea, me faltan vitaminas, ¿no? Que es así, común. Porque no logran terminar todas las actividades del día a día que hacían antes de la depresión. El insomnio con despertar temprano, que es lo que les decía, que no pueden dormir, pero cuando logran dormir se despiertan antes y no se sienten descansados. Hasta 2 horas. Se despiertan 2 horas antes de lo habitual. El síntoma de ansiedad se ha visto, o los síntomas de ansiedad se han visto relacionados con en el 90% de los casos. Y esto es importante porque también hay que sobrevivir o tener la depresión con diferentes síntomas que vamos a ver. Hay disminución de la libido, hay tendencia hacia el abuso de sustancias como alcohol y drogas, y los síntomas somáticos que les decía, la somatización o el bajo umbral del dolor, entonces sí van a tener a llevar generalmente con lumbalgias, cefaleas, inflamaciones, cualquier que puede ser como fibromialgia, muchos puntos de dolorosos. Hay variación de los síntomas de depresión, que vamos a tener que es más intenso en las mañanas, se sienten más deprimidos en las mañanas y se van mejorando conforme va pasando el día. Entonces ya por la tarde o por la noche se sienten mejor, pero pues cada mañana todo es peor. Hay alteraciones cognitivas, vamos a tener la inatención o alteraciones de pensamiento. Y alteraciones de pensamiento pues también puede verse relacionado con síntomas de ilusiones o alucinaciones. Y en el paciente geriátrico es más común que padezca un síndrome depresivo porque correlaciona con un estatus socioeconómico, con la pérdida de amigos y familiares, que tengas una enfermedad discapacitante o pues el mismo aislamiento social, que los va haciendo más propensos a cáncer de depresión. La exploración física, o sea, en el estado mental, pues, si bien no es una alteración
orgánica, vamos a tener un retraso psicomotor, o sea, van a tener movimientos muy lentos o van a tender a moverse lo mínimo posible, no van a tener, no van a fijar la mirada hacia ti cuando les estés hablando, no generan movimientos espontáneos, o son muy lentos, van a estar pues cabizbajos, van a estar baja o encorvada y van a tener el pliegue de Veragut, que es como triste, es como un plieguecito. ¿Cómo se dice? Pues, más o menos. Más o menos. Qué referencia. Del lenguaje van a tener una tonalidad muy bajita o un bajo ritmo del habla o va a ser como un discurso más monótono. Del juicio van a tender a exagerar la sintomatología, ¿no? O sea, tienen los peores dolores de su vida. Sí sienten dolor, pero tampoco se van a morir por ese dolor. Pero sí tienden a exagerar la sintomatología. Por ejemplo, eso lo podemos relacionar con la pseudodemencia, ¿no? Es la clásica de la clínica. ¿Sí? Es que se me olvida todo. Cuando a lo mejor ni siquiera se me olvida, a lo mejor solo pues, es inatención. O sea, no es que tengan una alteración de la memoria como tal. Alteraciones de las percepciones, eso va a tener relación con síntomas psicóticos o catafónicos, ¿no? Cuando la depresión es muy grave. Del ánimo, pues aquí vamos a tener que, como les decía, muchos pacientes no van a llegar a la consulta a decir que tengo depresión, sino que pues los familiares lo ven con cambios de comportamiento y te lo mandan a consulta o lo llevan a consulta. La orientación no tiene alteraciones y esto es importante porque pues en una demencia o en un proceso, pues sí tendrían alteraciones a lo mejor de la orientación o espacio-tiempo, pero los pacientes depresivos no lo tienen. Así es como un descarte. Y aquí vamos a tener que tenemos varias escalas de valoración para el paciente y esto pues es importante porque en las guías de tratamiento los objetivos también se ven como más objetivos, con una reducción en la escala. Entonces vamos a tener la escala de Zoom, que es como un checklist de 20 items que debe contestar el paciente. Esto es importante porque pues, no todas las escalas se le dan al paciente para que resuelva, sino que esta la aplicas tú y tú vas preguntando los 20 items. Y nos da o nos sirve para saber una severidad global de los síntomas depresivos. Lo normal es que un paciente tenga menos de 34 puntos y la depresión se va a ver a partir de 50 o más puntos. La escala de Hamilton o el Hamilton D, porque también hay otro de ansiedad que es igual Hamilton, entonces, bueno, es Hamilton D. Es otro test o otro checklist de 24 items que tiene diferentes puntuaciones en cada rubro, desde 0 a 2 o 0 a 4 y un total global de 0 a 76 puntos. Evalúa la respuesta del paciente ante preguntas de depresión. Como cualquier examen psicométrico. Y te sirve para determinar la severidad. De hecho, la guía de tratamiento se basa mucho en la escala o la reducción de los puntos de Hamilton. Entonces vamos a determinar una severidad donde el punto de corte va a ser leve de 12 a 19 puntos, moderado de 20 a 27 y severo a partir de 28 puntos. Tenemos una cuarta escala, una tercera escala, que es la escala de Raskin, que mide la severidad de la depresión, evaluando 3 dimensiones, ¿no? La dimensión verbal, el comportamiento y los síntomas secundarios. Los puntos de corte siendo normal de 3 puntos y depresión mayor o igual a 7 puntos. Y para pacientes geriátricos, está la Enjoy, porque pues, como hemos visto, los pacientes geriátricos son de alto riesgo para tener depresión. Está la escala de Yesavage. Aquí les puse los tests. Vamos para que los. Yo sé que no se ven, pero pues semejan a un examen psicométrico regular. Entonces, te habla de. Esto también es importante, ahorita lo voy a mencionar, porque hay que hacer siempre una valoración del riesgo suicida del paciente, todos los pacientes, incluso en el seguimiento. Entonces, me vas preguntando. Siguiente. Sí. Vamos a ver. Situaciones a abordar en cada paciente, es lo que les decía, valorar el riesgo suicida de cada paciente es muy importante. Esto vamos a tener también con relación a la severidad de la sintomatología referida por el paciente.
hay un riesgo de hasta el 15.2% de cometer el suicidio, y ese tipo de pacientes con alto riesgo pues se debe considerar el ingreso al aire. Se valora con preguntas, esto lo saqué de la guía del Ramón de la Fuente. Son preguntas que parecen como muy obvias, ¿no? Como que no me preguntaría eso, pero sí se hacen. ¿Ha llegado a pensar en la muerte o el suicidio? La depresión participa hasta en el 90% de los grados de suicidio. Entonces, preguntar si ha llegado a pensar que la vida no tiene sentido. A partir de estas dos preguntas, si alguna es positiva, pues hacer otras preguntas, ¿no? ¿Lo ha pensado en los últimos días, la ideación de muerte? ¿Ha llegado a pensar en lastimarse? ¿Ha llegado a pensar en la forma en la que desearía lastimarse? Y si cuenta o ha conseguido los materiales para realizarlo. Que se haya despedido de sus seres queridos y si o que se ha empezado a repartir sus bienes. Entonces, eso es valoración de bienes. Sí, y aquí es muy importante no dejar pasar estas preguntas porque a veces uno tiene tarde ideas. Es mejor preguntarlo porque si no se pregunta, pues es mucho riesgo que tiene que ver con eso. Sí, también hay algunos factores de riesgo que no sé si los vas a mencionar más adelante, pero sí es muy importante hacer las preguntas. ¿Sí? Si no es en un cuestionario, uno las puede hacer desde si tiene miedo a temor a la muerte, desde si tiene ideación suicida, desde si tiene un plan, y si ya lo ha intentado otras veces. Entonces tenemos aquí factores de riesgo social. Entonces tenemos los factores psicosociales que son, por ejemplo, una familia muy estable, la pérdida de un familiar muy querido, lo que les mencionaba como el estado civil, que son solteros, casados o viudos, la desesperanza o síntomas de desesperanza, haber crecido sin padres por cualquiera que sea la razón, pacientes que sean muy impulsivos o que tiendan hacia la agresividad, como la labilidad emocional también es importante, y pacientes que no sepan tomar decisiones, o sea, esa dificultad que les ponga como en jaque tomar cualquier decisión en la vida, pues también tienen factores. Lo más biológico, vamos a tener lo que les decía de las comorbilidades, ¿no? Pacientes que tengan más comorbilidades y que sean más capacitantes, pues les confiere un riesgo mayor. El abuso de sustancias, tener otros padecimientos psiquiátricos como la esquizofrenia o un trastorno antisocial, los intentos de suicidio previo, que ya les había dicho, tienen un riesgo muy alto y duplica el riesgo cuando ya tienen un intento previo. Que tengan un tratamiento psiquiátrico previo y una hospitalización previa por lesiones, autolesiones. De los factores familiares, es la historia familiar de otros padecimientos psiquiátricos, como la misma depresión, esquizofrenia, un trastorno bipolar, alcoholismo o suicidio dentro de la misma familia. De los criterios diagnósticos, pues colocamos en los que vienen en el DSM-5, que vamos a tener que definir o vamos a tener que clasificarlo como un episodio único o episodios recurrentes. Un episodio único son pacientes que pueden posteriormente ser reclasificados porque a lo mejor no fue un episodio único, sino a lo mejor tienen ya otro que no se detectó a tiempo, o que tengan otra enfermedad con síntomas depresivos. No sé qué decir. En episodios recurrentes, que son pacientes con más de un episodio que sea clasificado como depresión y que tienen que estar espaciados estos dos episodios por más de 2 meses. Tiene que haber puede haber una resolución completa del primer episodio, y esto lo tenemos que valorar de 2 formas: el grado de resolución y el tiempo de resolución. Para una resolución completa son 2 meses, y el grado de resolución tiene que ser, por ejemplo, la disminución del 50% de los puntos de la escala de Hamilton, o menor de 11 puntos, o que tú logres con el tratamiento restaurar las funciones sociales del paciente, que ya pueda realizar sus actividades en el fondo. Entonces vamos a tener que los criterios del DSM-5 nos van a mencionar que hay que tener 5 o más de los 9 síntomas mencionados aquí por un periodo de tiempo de 2 semanas, y que estos síntomas estén casi todos los días, todo el tiempo, todos los días, o casi todos. Entonces
Entonces, vamos a tener ánimo deprimido la mayor parte del día. Esto es como es subjetivo a la observación de otras personas. O sea, que te lo refiere el paciente que se siente muy triste o que se lo lleve de familiar y que diga la verdad. La anedonia o la disminución del interés o placer por las actividades que el paciente ya realizaba. Por ejemplo, que me dice el fútbol. La pérdida importante de peso, la ganancia de peso, esto también es importante porque puedes clasificar a un paciente con síntomas típicos o atípicos. Y pues el tratamiento es diferente. El insomnio o hipersomnia casi todos los días, puede estar muy lento o muy agitado, puede tener pérdida de energía o no se con fatiga, ya no hace todas sus actividades del día, que se sienta inútil o con sentimientos de culpa, más allá de lo que podría ser. Disminución de la capacidad de concentración o la inatención y se les dificulta la toma de decisiones o ideación de muerte. Estos síntomas tienen que tener un impacto social o laboral también para que sea como catalogado. Descartar otras alteraciones fisiológicas que te pudieran dar síntomas depresivos, como desde tratamientos hasta otras enfermedades. Del episodio depresivo mayor es que no tengas sospecha de otro diagnóstico u otro trastorno también a nivel social, un trastorno psicoafectivo o trastorno delirante o otras cosas que también tienen alucinaciones o ilusiones, y que no tenga episodios de manía o que van a tener las variaciones, que son pues, dos, ¿no? Pero la ciclotimia, ¿no? Que son los síntomas de acompañado y depresión, que no logras tener los criterios diagnósticos, por ejemplo, los 5 síntomas de depresión para que puedas catalogarlos, pero sí tiene síntomas y pues son recurrentes en 2 años. Y la distimia, que es la persistencia de los síntomas más allá de 2 años y son severos al grado de que lo logras clasificar como un síndrome mayor, depresión mayor. De las especificaciones, pues no, me refiero más como a síntomas agregados. Es decir, que a una depresión se le puede agregar otro trastorno psiquiátrico, como la ansiedad, que se ve relacionado hasta el 90% de los casos. Tiene que tener la presencia de 2 o más de los siguientes síntomas, que son la sensación se siente tenso, ¿no? Todo el tiempo se siente muy nervioso el paciente, pero todo el día, casi todo el día. El sentimiento de no haber descansado nada por las noches, la dificultad para mantener la atención en la atención, el miedo terrible a que algo le vaya a pasar todo el tiempo, son fatalistas. Y el sentimiento de la pérdida de control de cualquier situación, ¿no? O sea, como si fuera un ataque de pánico. Y lo vamos a clasificar en 3, por severidad: leve, 2 síntomas; moderado, 3 síntomas; severo, más de 3 síntomas. La importancia es que la relación con la ansiedad tiene con la tasa de suicidio. Hay un aumento de la tasa de suicidio, aumento de los días de la enfermedad y una menor respuesta al tratamiento. O sea, a lo mejor requieras mayor cantidad de tratamiento para lograr una estabilidad del paciente y meter fármacos que a lo mejor le van a tener una repercusión en otros niveles. Los síntomas melancólicos, es decir, depresión, melancolía, que se presenta uno de los siguientes síntomas cuando la depresión está en su máximo, cuando se siente más severo, que es la pérdida de placer en casi todas las actividades del día, la falta de reacción ante un estímulo, ante una buena noticia, por ejemplo, que debería ponerse feliz. Y otras como los siguientes, sería una calidad distinta del síndrome depresivo, así que a lo mejor empeoren los síntomas depresivos o se sientan más tristes. Que la depresión sea peor en las mañanas, que tenga el despertar muy temprano, que tenga agitación o que los síntomas sean más graves, son los mismos síntomas, pero que se sientan peor que antes. Eso puede interpretarse como signos o síntomas de melancolía. De los síntomas psicóticos, vamos a tener que pueden llegar a tener alucinaciones e ilusiones. ¿Cuál es la diferencia entre una alucinación y una ilusión? Es que la ilusión es una mala interpretación sobre un estímulo.
es decir, hay participación de un objeto o un sujeto. Y una alucinación es una creación de la mente, es decir, son objetos o sujetos inexistentes que van a participar con los síntomas. Y eso tiene que ver con la congruencia o incongruencia. Que tengan congruencia significa que estas alucinaciones o ilusiones tengan que ver con las ideas depresivas del paciente, están relacionados. Y la incongruencia es, pues, al contrario, ¿no? O sea, no tienen nada que ver, son alucinaciones y ilusiones de otra cosa. O también puede haber mixtos, ¿no? La catatonia, que es la ausencia de la actividad o estructuras pasivas contra la gravedad, o respuesta inadecuada o ausente a estímulos externos, puede haber estereotipas, manierismos o estos fenómenos, son la ecopráctica. Y la depresión de inicio en el periparto, que son, esto se clasifica cuando los síntomas aparecen durante el embarazo o hasta 4 semanas posparto. De los síntomas atípicos, vamos a tener que tienen que predominar estos síntomas en el síndrome depresivo, y vamos a tener que puede tener un ánimo reactivo, es decir, que sí mejora los síntomas de depresión parcialmente ante un estímulo positivo. Y puede tener dos o más de los siguientes síntomas, que es el apetito aumentado o la ganancia de peso, eso es atípico, que tengan hipersomnia, parálisis, o que se sientan los brazos y piernas como plomo, y un patrón interpersonal de distanciamiento. Entonces, oye, no tenga criterios de catatonia. La depresión con un patrón estacional, que se aplica también criterios, que se puede confundir, aplica para un trastorno depresivo que es recurrente. Tiene una relación estrechamente temporal entre el inicio de los síntomas depresivos y una estación del año. No debe aplicar o no debe tener un estrés psicosocial que pueda afectar el trastorno depresivo. Si no tiene nada, simplemente llega a la estación y se siente deprimido, porque si no ya no se cataloga ahí. Entonces, tiene que tener remisión completa al terminar esta estación particular del año. Tiene que tener una relación temporal, es decir, por lo menos 2 años seguidos, con 2 episodios en cada año, justamente en el mismo tiempo, y sin haber presentado entre esta temporalidad otro episodio de depresión mayor. Hay que especificar si los síntomas tienen una remisión parcial o completa. La remisión parcial es solamente la mejora de los síntomas, pero todavía tiene capacidad, pero no cumple los criterios para un trastorno mayor. O que los síntomas mejoren por un periodo menor a 2 meses. Y la remisión completa, que son 2 meses, sin 0. Y la severidad, pues, se clasifica en leve, moderada y severa, dependiendo de cómo afecten las esferas sociales o psicológicas del paciente. La leve, los síntomas no alteran significativamente, y puede llevar su vida normal, va a trabajar, puede platicar con las personas, no se aísla tanto. Si es moderada, pues está entre las dos, así, entre moderada y severo. Y severa, los síntomas no son manejables, ¿no? De plano, si está completamente aislado, no habla o deja de hacer sus actividades completamente. O síntomas mixtos, ¿no? Que es al menos 3 o más de los síntomas de manía o hipomanía, que es un ánimo expansivo o muy agrestado, o síntomas de grandeza con mucha autoestima, que sea más hablador de lo usual. O sea, que hay personas que son muy habladoras, más de lo usual. Ideas muy aceleradas, o que empiecen a hablar muy, muy, muy rápido, como si estuvieran metido ahí o algo así. Aumento de energía, o que tengan metas, o el clásico business, ¿no? Así tienen un super negocio que se va a volver fin. Eso también puede ser. Que una actitud temeraria, ¿no? Que realicen actividades que sean potencialmente peligrosas para su vida, y que no tenga cansancio, baja sensación de cansancio. Los síntomas pueden ser observados por terceros y no deben de ser atribuibles a
ninguna sustancia. Entonces hay que hacerles algún perfil o revisar la historia del paciente, ¿no? Que no se haya metido en una droga. Y aquí, pues, nada más recorté un algoritmo de abordaje pues, de primer nivel para un trastorno depresivo mayor. Entonces, para todo paciente, simplemente porque como ya les había mencionado, hasta el 10% pueden tener depresión, pero no van a consulta por la depresión, no por otra cosa. Entonces, primero detectar ánimo deprimido o anhedónico, que tenga que ver a lo mejor con la misma enfermedad por la que sí fue a consulta. Entonces, a lo mejor no tiene necesidades para un episodio mayor, entonces, pues, vamos a consultar. Pero si sí lo tiene, vamos a tener que ver si tiene algún antecedente de otro síndrome como la manía o lepomanía, lo que les llaman si tiene estos síndromes, estos síntomas, pues lo vamos a catalogar como una manía. Si no los tiene, pues tenemos que investigar o hacer una exploración más profunda, es decir, que no tenga consumo de sustancias, que no tenga una esquizofrenia u otro trastorno psiquiátrico u otra enfermedad, otra alteración orgánica que le pueda conferir depresión como parte del espectro. Y si la tiene, pues ya toca. Si no la tiene, pues ya empezamos a catalogar como un trastorno depresivo mayor y hay que valorar lo que les he hecho, el tiempo, la temporalidad de los síntomas, puede ser una distimia, la severidad, grave, leve, moderado, severa y el riesgo suicida, que eso se le hace a cualquier paciente. ¿Vale? Entonces, para los pacientes que tengan una leve o moderada, hay que construir todo un plan de tratamiento. Más adelante lo vamos a desglosar todo esto, pero el plan de tratamiento tiene que ver con ya sea la asociación de un tratamiento psicosocial o psicológico, psicoterapéutico, farmacológico y la educación. Y ya nada más dar las consultas de mantenimiento y seguimiento, que ahorita vamos a desglosar qué hay que hacerle en el seguimiento del paciente. Ya vamos a empezar el tratamiento. Pero esto se le quise poner nada más para que vean cómo puede ir fluctuando la enfermedad, dependiendo de si tiene síntomas o si cumple bien el tratamiento o no, que si van a tener pues, como estos picos de recaída que se puedan a ver. Entonces, nada más para que tengamos ahí la referencia de que el estado de ánimo puede ser fluctuante. El objetivo del plan terapéutico es alcanzar la remisión de la sintomatología. Esto lo vamos a ver de una forma objetiva con el puntaje de menor de 11 puntos y las funciones del paciente, ¿no? O ya puede volver a ir a trabajar, ya puede a jugar. Determinar las pautas de tratamiento. Esto debe tomar en cuenta, aquí se menciona tomar en cuenta los costos de los tratamientos, porque son muy costosos, y las preferencias del paciente, además de los síntomas que tienen. Y aquí vamos a determinar tres cosas: la locación, la necesidad o no de tratamiento farmacológico, que es depende moderado o severa, y el tratamiento psicosocial, donde tenemos, o la guía menciona, tres tratamientos que se han visto como más eficaces, que es la psicoeducación, elaborar redes de apoyo y el tratamiento psicoterapéutico. Tenemos la terapia cognitivo-conductual. Entonces tenemos aquí, para elegir un tratamiento psicoterapéutico tenemos tres opciones: la terapia cognitivo-conductual, la terapia interpersonal y la psicoterapia basada en soluciones de problemas. Esto pues tiene relación con lo que dijimos anteriormente. Entonces aquí ya se lo desgloso, es la de la guía del Ramón de la Fuente, que usted lo va a dividir dependiendo de la severidad del trastorno. Entonces podemos ver si es severo, a lo mejor tendrían una hospitalización psiquiátrica para cumplir el tratamiento, es decir, dónde se va a llevar el seguimiento del paciente. Para una leve o moderada lo podemos llevar en consulta externa, valorando tratamiento médico o psiquiátrico, ¿no? Dependiendo de las comorbilidades o lo que tenga el paciente. El tratamiento farmacológico lo podemos empezar a ver desde una paciente que tenga más moderado, y la leve a lo mejor pues podemos tratarla más con solamente psicoeducación, una terapia psicológica. Y es muy importante también mantener una comunicación constante con el paciente. Mencionarle, por ejemplo, que los síntomas no van a mejorar inmediatamente con el tratamiento farmacológico,
que no todo es el tratamiento farmacológico, que sí tienen que acudir a lo mejor a un tratamiento psicoterapéutico para conseguir una mayor resolución de los problemas y que pues vuelva a sus actividades normales, ¿vale? Y también es importante contar con redes de apoyo, o sea, algún familiar o alguien más que los ayude con estas cosas. De tratamiento farmacológico tenemos que, pues, reglas generales, ¿no? Todos los tratamientos necesitan de 3 a 4 semanas para empezar a tener un efecto positivo sobre la patología. El tratamiento debe darse por lo menos 6 meses o el tiempo que dure el episodio. Y se escoge el que se llama largo. Si dura más el episodio, se le da todo este tiempo y si no, pues 6 meses. La profilaxis, esto leí que reduce el número y la severidad de las recurrencias, pero esto, los criterios para pensar en una profilaxis farmacológica es cuando los episodios ocurren con un espaciado menor a 2.5 años, cuando haya ideación suicida o una función psicosocial muy alterada, y los tratamientos se deben de detener gradualmente. Si se detienen de golpe, sobre todo, van a recaer. Entonces se tiene que hacer como una pirámide. Y el objetivo también es restablecer la actividad anestéstica con fármacos. Esto se va a ver con un 60% cuando se ocupa una monoterapia y hasta un 85% con una terapia con algún potenciador. La selección del fármaco hay que tomar en cuenta, por ejemplo, pacientes que ya hayan utilizado algún fármaco, la respuesta previa. ¿Se fue bien? ¿Le fue mal con el tratamiento? El subtipo de la depresión, es decir, qué tipo de síntomas tiene el paciente. Las comorbilidades, si tiene alguna otra enfermedad psiquiátrica o médica, efectos adversos, las interacciones, muchas interacciones, muchos medicamentos, el costo y las tasas de remisión a corto plazo, que pues, son tratamientos que generalmente generan un poquito de ansiedad porque pues, no mejoran inmediatamente. Entonces lo van a tener aquí, que estos son los medicamentos que pueden ocupar para un paciente con síntoma depresivo. Tenemos a los tricíclicos, donde ponemos a la amitriptilina, la clomipramina y la imipramina, ¿no? Tienen algunos efectos diferentes unos sobre otros que nos pueden ayudar. Entonces hay que tenerlos en mente. Ahorita los vamos a mencionar. Los inhibidores de recaptura de serotonina selectivos, como el citalopram, la fluoxetina, la paroxetina, todos estos que son famosos y muy usados, son como los de acción, aunque pues no son tan selectivos, tienen otros efectos, difieren uno de otro. Otros como el bupropión, que se han visto más utilizado como en el tratamiento de adicciones como el tabaquismo. Inhibidores iguales de la recaptura de serotonina o adrenalina, como la venlafaxina o duloxetina. Los que son fármacos moduladores, no tanto inhiben la recaptura, pero sí modulan la serotonina, como la trazodona o duales, norepinefrina y serotonina. Los IMAOs, que ya casi no se usan, pero sirven mucho para, por ejemplo, síntomas atípicos. Y la revolución. Pues saqué de un artículo que comparó 21 fármacos antidepresivos para medir su eficacia y la tolerabilidad de los tratamientos. Y esto es como un resumen muy simple, ¿no? Después fue un metanálisis que compara los tratamientos más actuales. Son 522 estudios que se integraron. Fueron doble ciego, ya sumando todos los pacientes, 116.477 pacientes. Y son 21 fármacos depresivos. Muchos de los estudios fueron tratamiento versus placebo. Casi no fueron tan comparativos unos con otros. La edad de los pacientes en general fue de 44 años y la duración de tratamiento de 8 semanas. Y el Hamilton Score basal fue de 25 puntos, ¿no? La meta primaria era la respuesta al tratamiento, la eficacia y la tolerabilidad. De la eficacia, o sea, ya muy resumido, vamos a tener que los más eficaces fueron la bromelatina, la amitriptilina, el escitalopram, la mexapina, la paroxetina, la vortioxetina. Y de los menos efectivos, fluoxetina, fluvoxamina, robutina y trazodona.
Aquí sí se menciona que puede haber como algunos sesgos, por ejemplo, pacientes que pues, se desesperaron y no cumplieron el tratamiento o no lo tomaron adecuadamente, pero pues estos son los resultados que se arrojó el estudio. La tolerabilidad, los mejor tolerados fueron la bromometina, el citalopram, la fluoxetina, la cetralina y la bortioxetina. Y como metas secundarias fue la remisión, la baja del score Hamilton al final del tratamiento y el abandono del tratamiento. Entonces, los que tuvieron mayor tasa de abandono del tratamiento fueron amitriptilina, clomipramina, duloxetina, fluoxamina, fluoxetina, trazodona y venlafaxina. Y ahí es como la gráfica los verdes son los más eficaces. Todos y la mayoría de los estudios fueron versus placebo. Y la de abajo, la gráfica es los que tuvieron más abandono, adversos o menos eficaces en la remisión del tratamiento del Plasmin. Y acá lo tenemos más. De farmacología antidepresiva, pues sí, lo más rápido es lo que puedo hacer, ¿no? Tengo que de los inhibidores de recaptura de serotonina, la fluoxetina, como les decía, van a tener efectos no solo sobre las que nos pueden ayudar a pensar en cierto perfil de paciente que nos puede ayudar más que otros. Entonces, la fluoxetina sí tiene la inhibición del SERT, que es el transportador de serotonina, la recapturador de serotonina. Pero también es un antagonista del receptor de serotonina 2C, que va a mejorar también la liberación de norepinefrina y dopamina, teniendo también así un bloqueo débil de la recaptura de norepinefrina. Esto porque es importante porque también podrían tener efectos adversos relacionados con la norepinefrina. En general todos van a tener acción sobre el SERT, pero por ejemplo paroxetina tiene un efecto muscarínico anticolinérgico importante que también te va a dar un efecto más sedante, pues te puede ayudar con un paciente que lo sea sobre la inhibición de las NETs, que son los transportadores de norepinefrina, aumentando también así la cantidad de norepinefrina, y también inhibe la oxidonificación de tasa, que eso nos va a ayudar, por ejemplo, en pacientes que tengan disfunción sexual. Por ahí le pegamos un Hay otros que también, por ejemplo, la cetralina tiene la inhibición del SERT, pero también la inhibidor de los DATs, que es el transportador de dopamina, y la unión sigma 1. La fluoxamina, porque también tiene un efecto sigma 1, que ahorita lo voy a mencionar, y el citalopram, del citalopram y el citalopram, lo que vi es que, pues, la diferencia es que el citalopram tiene un isómero como en espejo, y ese isómero te va a dar el efecto antihistamínico. Entonces te va a ayudar con cierto, o sea, te va a dar como más sedación, pero también te puede dar efectos adversos de la histamina. Y la citalopram le cortaron ese isómero y se quedó con la corrección del SERT. Y lo que se ha visto es que pues, el citalopram es mejor tolerado porque no tiene tantos efectos adversos. Pero pues, también tiene, por ejemplo, prolonga el gluten. El inhibidor de recaptura de serotonina norepinefrina, los duales, que son la venlafaxina, la venlafaxina y la fluoxetina. Estos van a tener un efecto sobre los transportadores, ¿no? De norepinefrina y en recaptura de serotonina, pero tienen una mayor afinidad o menor afinidad uno por otro. Por ejemplo, la desvenlafaxina es más hacia las NETs que hacia el SERT. Entonces te va a elevar mucho más la concentración de norepinefrina que la de serotonina. Y la duloxetina es secundaria, más certera. Entonces, depende de cómo quieras a tu paciente, si más despierto o menos despierto, ¿en qué perfil, no? La inhibición de las NETs también tiene un efecto sobre la dopamina, aunque su nombre sea norepinefrina también, porque no hay tantos DATs, que es como el más específico para la dopamina. Entonces, lo que pasa es que al aumentar también la dopamina tiene un rango de difusión mayor a la norepinefrina. Entonces, si tú permites que la concentración aumente en ese espacio en la sinapsis, esta puede escapar y puede activar otros receptores en otras sinapsis por su radio de difusión. ¿Vale? Entonces puede actuar en otras zonas. Tenemos otros que también son como duales, pero más para norepinefrina y dopamina, actuando ya sobre los DATs, o sea, sobre NETs y DATs, y también te van a aumentar la cantidad de norepinefrina, ¿no?
más vistos. Del bupropión, que por ejemplo se ve que se utiliza mucho en las adicciones o de nicotina, te inhibe NET-IDATS y te va a aumentar la disponibilidad de estos fármacos. El problema es que como te aumentan NET-IDATS te puede dar como espermanía, como te acelera a los pacientes. Y puedes caer en una depresión bipolar. No bipolar. Y de los tricíclicos tenemos que actúan impidiendo la recaptación de serotonina y noradrenalina, pero también tienen efectos sobre los receptores de serotonina, que son el 2A y el 2C. Y aquí tenemos a los fármacos moduladores que tienen un efecto antagonista de alfa 2, por ejemplo, la mirtazapina, ¿no? Que es aumenta la norepinefrina, la serotonina, pero también tiene un efecto estimulador alfa 1 con el que va a librar más serotonina, que tiene un efecto independiente de los transportadores de los neurotransmisores y que tiene sinergia con el otro, con la primera acción, ¿no? De estos tiene también efectos adicionales, o que no son los esperados, que son el antagonismo de los receptores 2A, 2C y 3 de la serotonina y el histamina 1, que van a llegar también a modular los transmisores o los efectos serotonínicos del paciente, ¿no? Y aquí tenemos que se utilizaba también, o mencionaba el libro, el California Rocket Fuel, que es la combinación entre los antagonistas 2 y los inhibidores de captura de serotonina noradrenalina, pero que literalmente era como para pacientes muy aplanados o muy depresivos, y usted dice que lo elevas, ¿no? O sea, lo puedes despertar de tu depresión con su California Rocket Fuel, pero pues te puedes quitar un poco. Entonces, nada más para mencionarle así fisiológicamente, el receptor 3 de la serotonina regula los síntomas de náusea y vómito, pero esto a nivel central, a nivel sistema nervioso. Y a nivel gastrointestinal también náusea y vómito, pero más también sobre la motilidad intestinal a nivel gástrico. Esto te puede dar diarrea. Y te va a dar una desinhibición de la liberación de los neurotransmisores. De la trazodona, tengo que es un antagonista de serotonina a nivel de receptores 2A y 2C, y tiene un efecto inhibidor de la recaptura dependiente de la dosis. Este es un medicamento que va a funcionar de una u otra forma dependiendo de cuánto le vas a dar, siendo que para tener el efecto sobre SER necesitas una mayor dosis que para tener un efecto sobre serotonina 2A y 2C. También tiene efectos antihistamina 1 y alfa 1. Y pues por último los inhibidores de la monoaminoxidasa, que solamente me baso en el que viene en la guía, solamente pero en general mencionar que sí hay participación en el sistema nervioso de MAO A y MAO B. MAO A siendo más para y MAO B para serotonina. Entonces, pero el libro menciona que para tener un efecto sobre la depresión tienes que tener una inhibición mayor de MAO-A. Entonces, que se va a dedicar a metabolizar la serotonina, la norepinefrina y la dopamina. Y si pues la inhibes, pues vas a tener una mayor cantidad disponible de estos neurotransmisores para que puedas ejercer un efecto antidepresivo. El otro medicamento es la agomelatina. Es un agonista del receptor de melatonina 1 y 2, con un efecto también antagonista sobre el receptor 2C de serotonina. Esto nos va a ayudar con el problema de los ritmos circadianos y sueño, para que puedan dormir mejor, como sentirse más descansados. Y aquí, pues nada más les conseguí una tablita general de los efectos adversos que pueda tener cada uno de los fármacos por grupo, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, importantes la prolongación del QT, que pueden dar hipotensión ortostática o hasta disfunción sexual. Para que lo vean, para que lo consideren en el perfil. Y pues a lo mejor si tienen un paciente con alto riesgo, con alguna arritmia o algo así, no les den cierto tipo de medicamentos. El tratamiento también se puede guiar por su tipo de depresión, teniendo que, por ejemplo, los pacientes que sean melancólicos o depresión melancólica se van a ver a lo mejor más beneficiados por un tratamiento dual. La depresión con expresión atípica
más con un IMAO o un selectivo de receptor de serotonina, un inhibidor de la receptor de serotonina. La depresión más psicosis puedes darle una combinación con también un antidepresivo, por ejemplo, quetiapina, con un antidepresivo. Si tienen ansiedad o pánico, puedes darle un específico. Pero pues, como vemos en general, pues disminuido de la receptor de serotonina nos han ayudado para casi todo. La terapia combinada, y a esto me voy a referir no a dos fármacos, sino a la farmacología con psicoterapia, ayuda mucho a pacientes crónicos o con inadecuada respuesta al tratamiento farmacológico. Esto va a tener un impacto sobre la tasa de remisión y la tasa de recaídas. Se van a ver. Y también para los pacientes que tengan una depresión resistente, esto lo vi en el libro, por tanto no está en las guías, es un uso de infusión de ketamina a dosis de 0.5 por kilo, pasar en 30 minutos, tiene una respuesta en 24 horas y los efectos pueden permanecer hasta una semana, de 2 días. Y va a haber una mejor. Está a punto de entrar en México. Intranasal, ¿no? Sí. Y bueno, ya para terminar el seguimiento, considerar la remisión cuando hay una reducción del 50% del puntaje de Hamilton respecto del basal. El objetivo final es la reducción a menos de 11 puntos de Hamilton y el regreso a la funcionalidad previa, previa al episodio. La psicoeducación en cada cita es mencionarle muy bien a tu paciente que la recuperación es lenta y es paulatina. 65% de los casos alcanzan la mejoría en 12 o 16 semanas de tratamiento. También, por ejemplo, mencionar que algunos fármacos pueden tener una mejoría o síntomas, por ejemplo, efectos adversos durante la primera etapa del tratamiento. Porque por elevación súbita de neurotransmisores puede darle, pero después llegan a una fase como de mantenimiento y los síntomas desaparecen. Remarcar la importancia del apego al tratamiento, es decir, que son tratamientos muy largos y que tienen que cumplirlos pues, con horario casi estricto, ¿no? Ya que su abandono se traduce en una recaída, como les había mencionado en la gráfica, tipo síntomas, y son muy abruptos. Y siempre tener una identificación del riesgo de suicida con cada cita del paciente, hacerle nuevamente las preguntas. Y tener apego a las valoraciones, ¿no? Porque si no, el paciente se siente bien y no vuelve. Que sean esporádicas cada 2 o 3 meses, cuando el paciente ya se vea un tanto más estable. Y eso sería todo. Una recomendación muy rápida. Todos los padecimientos, bueno, ha cobrado mucha importancia el problema inflamatorio en la depresión, pero también hemos visto que los padecimientos inflamatorios degenerativos, como puede ser la tienen más depresión. Y es muy importante tratar la depresión porque el mismo proceso inflamatorio que da la depresión puede dar menos eficacia en los tratamientos que sirven para esos padecimientos. Entonces, dar un antidepresivo en ese tipo de pacientes siempre cuando tengan depresión les va a ayudar mucho. Y también los pacientes que están deprimidos tienden más a tener el problema de los padecimientos inflamatorios. Entonces, yo considero que para ustedes es muy importante eso, porque ustedes les van a ayudar a todos los procesos inflamatorios degenerativos. Y lo que dice su compañero es muy importante, perfil de cuadro depresivo. Ahí vamos a ver determinados tipos de síntomas, y los síntomas tienen que ver con el tono de un neurotransmisor. Por ejemplo, puede estar bajo el tono dopaminérgico o el tono serotoninérgico, puede estar alto. Y de acuerdo al perfil del medicamento, ustedes pueden elegir el medicamento, porque hay medicamentos que le dan más a la serotonina, hay otros que le dan más a la dopamina. Y ahí pueden ustedes jugar con esos datos y tener mejores resultados. Ya creo que ya se tienen que ir a sus labores. Y entonces, qué bueno que, bueno, me gustó la presentación. Y si me la puedes mandar. Hay algunas diapositivas que no las tengo y me interesan mucho. Ok. Sí. Si quieren hacer preguntas, yo no tengo ningún problema de tiempo.